Hola a todas y todos, seguimos con Teatrofonía y tenemos dos super invitados sonoros, Facundo y Martín del Teatro Ciego de Buenos Aires. Una experiencia teatral muy particular, básicamente porque no vemos el espectáculo, pero no solo no vemos el espectáculo, entramos a la sala ya sin ver, es una cosa muy especial. Justamente le decía antes que tardé, me resistir a ir a un espectáculo del Teatro Ciego como 9 años, por un prejuicio. Me decía, ¿cómo voy a prescindir de la imagen? ¿Por qué? Etcétera, etcétera, y al final me convencí. No, en realidad Martín hizo el workshop Teatrofonía, además me sorprendió. Ahí habló de ustedes, porque ustedes están buscando, se forman, buscan informaciones, procedimientos. Eso habla también de la vida que tiene, evidentemente, vuestro grupo, para quizá mejorar, avanzar con esa estética no teatral. Así que primero quería preguntarles, fuera del ámbito profesional y teatral, ¿qué relación tiene cada uno de ustedes con la música? ¿Escuchan música? ¿Tocaban? ¿Empieza Facundo? Yo. Sí, yo tengo muchísima relación con la música, constante y cotidianamente. Toqué un montón de instrumentos, ninguno de manera profesional. Yo digo que la música o los instrumentos son como mi PlayStation, ¿viste? Yo vivo con amigos y cuando terminamos de comer ellos se ponen con la Play a jugar al fulbito y yo me pongo a tocar la guitarra. Y sí, es como mi juego mío, personal. También toqué en bandas. En la adolescencia mayormente escuché mucho rock, pues era más del palo del rock. Ahora ya de grande escucho cualquier cosa que me genere algo, ya sea, no sé, folclore, bolero, tango. Con el jazz mucho no me di, pero después sí escucho, pues, no soy del género, sino de lo que me genera. Tipo, hay cosas del rock que me parecen horribles, pero básicamente música escucho todo el tiempo. ¿Pero la música llega a ti, de alguna forma, en la radio, lo que sea, o tú vas a buscar? Y hay cuestiones que ya llegaron, ¿viste? Hay cuestiones, a mí la adolescencia particularmente me marcó un montón en cuanto a la música, por esto que te decía del rock. Ponele, el otro día, hace 2 semanas, fui a ver a Paul McCartney y a mí me emocionó, porque los Beatles son como mis abuelos, sin haber sido fanático de los Beatles. Soy fanático de los Ramones, pero los Ramones eran fanáticos de los Beatles, entonces por eso digo, son mis abuelos. Y fui a ver a Paul McCartney, era genial. ¿Qué tal fue el concierto? Sale un poco de la nota, pero te cuento. Tuvo lindo, esto que te digo, emocionante. Algunas cuestiones no sonó fuerte, el sonido fue muy bajo, pero bueno, esas ya son cuestiones de legislaciones, claro. De la ciudad. En el caso, pero fue increíble. Yo la pasé. Había ido cuando tenía 3 años. ¿Qué estás dando? ¿Qué dato que estás dando? Sí, bueno, no, pero es porque... ¿Querés que te cuente? No, era solo para... Es otra entrevista. Claro, es otra cosa. Muy interesante, no sonó fuerte, nunca escuché eso. Y no sonó fuerte el concierto. Los productores están empecinados en hacer los shows en el medio de la ciudad para que la gente sea más fácil llegar, y los vecinos que viven cerca, porque generalmente se hacen lugares muy finos de la capital, los vecinos se quejan porque por decibeles le mueven la casa, entonces los productores siguen queriendo hacer los recitales ahí, entonces lo hacen a volúmenes bajos. Y yo veo a Paul McCartney, que es algo épico y que probablemente no lo vuelva a ver, a volumen bajo. Bueno, ahora después vamos a hablar de los volúmenes de vuestro espectáculo, porque es una parte que a mí me sorprendió mucho. El cuidado, aparte la calidad, ¿no?, que tiene, que es elevadísima, hablando de la media sonora del Teatro de Buenos Aires, ¿no? Realmente. Martín, la música. ¿qué relación tienes con la música? Y yo, lo primero que tuve así de relación fue cuando empecé el conservatorio a los 13 años. Fue bastante frustrante porque empecé con sol, feo. 3 años. Sí, tocaba el violín, pero ya me olvidé, como que me negó. Después empecé con el saxo también. Es como que la música en sí, como instrumento, me genera, como soy muy disperso, como que la cuestión metódica del ensayar y
y de la cuestión más de los días, ¿viste? El sufrimiento, digamos. No lo pude soportar. Entonces me dediqué a algo que lo decidí a conciencia mucho después, que también tenía que ver con la parte de la actuación, que me gusta más la parte de producción. O sea, generar algo que funcione, aceptar mis limitaciones y concentrar recursos en un mismo lado que son mucho mejores que yo, por ejemplo, para tocar un instrumento. Entonces, siento que la música me llega por todos lados, pero en este momento es como lo mismo con la actuación. Como no pude soportar la rutina del actor, de hacer todos los fines de semana la misma obra, de rescindir por ahí el horario, todas esas cosas estructuradas me hacen muy mal. Yo sentí un momento que sufría, por ejemplo, con un sábado a las 9 en punto tener que actuar. No puedo soportarlo. Para mí es como que yo necesito tener la libertad de no tener que cumplir un horario. Entonces la producción, lo que tiene de bueno es que vos haces todo para que funcione, y una vez que eso está armado y que funciona, ya es independiente de vos. Entonces eso a mí me enriqueció mucho, darme cuenta de eso. Y la primera experiencia que tuve así que tiene que ver con el teatro ciego, me acuerdo que cuando dijiste los Beatles, heredé un montón de vinilos y un Wincophone. Hice toda una conexión en mi casa. Yo tenía una cucheta y tenía 2 parlantes arriba de mi cabeza y tenía otros 2 en un estéreo duplicado, porque a los 10 los colgué del techo. Entonces yo apagaba la luz y escuchaba, a los 10 años más o menos, escuchaba Dark Side of the Moon. Entonces era como mi... 4. Sí, voladito. Sí, eso fue mi primera. Que después tenía un disco, por ejemplo, después me pasó algo muy loco. Por ejemplo, tenía un disco de Spinetta, varios discos, y no lo entendía, no me gustaba. Y después lo descubrí, como que ahora me encanta, pero como que fue como un vino, ¿viste? Cuando vos tomas un vino por primera vez que decís, es horrible, y después te gusta. Entonces claro, me pasó lo mismo con cierto tipo de música con los años. Bueno, Dark Side of the Moon a los 10 años, sí, bastante marcado, tienes que ver. Sí. No. Vamos al teatro ciego, chicos. Tengo muchas cosas para preguntarnos y para compartir, pero de algún lado voy a empezar, desordenadamente. Primero, un espectáculo vuestro, el tratamiento sonoro de vuestros espectáculos, ¿es el común a todos los espectáculos? ¿Tienen una forma de trabajar lo sonoro o un criterio que ustedes siguen, o cada espectáculo buscan un criterio sonoro para ese espectáculo? ¿Cómo es que funciona eso en la creación? ¿Querés que responda? Por favor. Hay un estándar que hemos podido encontrar a lo largo del tiempo. Y de hecho este año se volvió como que hemos superado ese estándar. Porque a medida que va avanzando la tecnología te permite, es como que en matemática te suma grados de libertad. Te puedes mover para más lados. En el caso de la sala actual, por ejemplo, como os decía, nosotros, para que vos te des una idea, empezamos en el 2001 trabajando con este Winco que yo te decía, el estéreo duplicado, ¿no? Porque era lo único que teníamos, y todo analógico, con disco, con CD, ¿viste? El play. Después pasamos a la computación, después pasamos a la reproducción digital, después pasamos al cuadrafónico, o sea, 4 salidas independientes, después al 5.1, y ahora estamos en un sistema que es... la marca comercial es Dolby Atmos, pero básicamente es un sonido que es espacial en cuanto al nivel del oído, pero también hay 4 parlantes en el techo. Entonces te permite generar una movilidad sonora prácticamente ilimitada, digamos, porque tenés cada uno de los parlantes, de esos 14 parlantes, con una salida individual. Pero básicamente, en cuanto a lo que vos preguntabas, es el estándar, digamos, lo que nosotros tratamos de lograr es que el espectador esté adentro de la escena. O sea, el espectador no es una persona pasiva que observa como si fuese a través de una ventana. Claro, no recibe, sino que es una cuestión... Hay una cuarta pared, pero yo siempre hago la metáfora de que la cuarta pared básicamente es líquida y cubre todo el cuerpo del espectador. O sea, hay una película que te separa, digamos, teatralmente, pero no está rígida en un frente, como es en el teatro tradicional. Sí. Entonces todo sucede alrededor del espectador. Sí, perdón que te interrumpa, estoy pensando en la experiencia. Hasta un punto, porque
también yo sentía esta imprevisibilidad del hecho. Sí. Porque también los actores y los que hacen todos los ruidos pasan muy cerca, evidentemente, tienen la sensación que están cerca. Entonces, no sé qué puede pasar de acá a un momento, de acá a media hora. Hay esta cuestión de... Sí, eso es lo que te iba a decir, que trabajamos a partir del sonido. Lo que vos decías, la oscuridad te permite dos cosas que para mí son hermosas, que por un lado es la sorpresa, y por otro lado, que lo decía mucho Facu, lo repite, y yo también me parece que es la magia. Trabajamos especialmente con algo del mago, del truco, de no sabes de dónde salió, dónde apareció, qué fue lo que... cómo lo hizo. ¿Viste esa cosa de la magia, de la sorpresa? Decir, ¿y esto cómo salió la paloma del sombrero? Bueno, eso todo el tiempo está en el teatro ciego. Es a través de, precisamente, con la analogía del mago, el mago engaña al ojo. Entonces nosotros trabajamos también con eso, ¿no? Nosotros engañamos al resto de los sentidos. Sí. Bueno, ustedes tienen también un espectáculo de magia, Sí, donde sí. no se engaña el ojo, se engañan los otros sentidos Sí. a través de la magia. Sí, claro. Además es muy divertido ese espectáculo. Sí. Sí, sí. No, y volviendo al tema la idea que teatro ciego, lo que hablabas del sonido, nosotros intentamos, o tenemos el deber de generar escenografías sonoras. ¿Entendés? Porque en una obra de teatro vos generalmente la escenografía la estás viendo, y lo que hablaba Martín, está al frente de un escenario y la estás viendo. Nosotros tenemos de manera que se usa el 360 porque atacamos por todos los costados, por todos los frentes al espectador, y a la vez toda la información que no se está dando visual se tiene que dar con el resto de los sentidos, ya sea con aromas o con sonidos, y hay mucha cuestión fundamentalmente de lo escenográfico que se hace con lo sonoro. Y como actuamos en 360 grados, la escenografía también tiene que envolver y tiene que dar mayor información que en una obra tradicional. En algunos casos tiene que o ser completamente la escenografía o por lo menos aportar un refuerzo a la información que precisa el espectador para con su imaginación generar la escenografía que no está ingresando a través de sus ojos. Así que sí, el sonido es muy importante. Y sí, en general, es lo que dice Martín, hay como un estándar ya que sabemos por dónde ir, pero siempre se está renovando la oferta que tenemos, las posibilidades que tenemos para crear cosas nuevas, y también eso nos termina modificando a lo nuevo que estamos innovando. También, de hecho, hemos hecho algunos espectáculos que esos son más vivenciales, más para una persona, o muy... que no se usa un sonido amplificado, sino que hemos hecho algunas cuestiones con auriculares, que ahí se trabaja con un sistema sonoro que Martín te lo va a explicar mejor por ahí, que es la holofonía. Sí, La binauralidad, claro, que es como un 3D surround muy, muy real lo que se termina dando, y eso es otra opción que nos dio la tecnología en este caso. Sí, o sea, básicamente partimos de la misma premisa, que es cómo contar una historia desde un lugar no visual. Y básicamente el dispositivo que utilizamos es la oscuridad, porque también hay otras experiencias parecidas donde hay, por ejemplo, no sé, en algún momento hay apagones, en algún momento se vendan los ojos de los espectadores, pero son otras experiencias. Lo que yo creo que difiere y hace realmente potente el hecho de trabajar con esta técnica que nosotros llamamos de teatro ciego, es que el espectador primero ingresa a oscuras al salón, o sea, la sala, el espacio donde se genera la obra, no es conocida por el espectador durante el espectáculo. Entonces eso genera esto que vos decís de la sorpresa, porque vos no sabes cómo es el lugar, no sabes dónde vienen los actores, no sabes prácticamente nada salvo lo que recibís, claro, que tampoco podés predecir. También hay un nivel de exposición de parte del espectador. Sí, de entrega. Sí, porque yo siempre digo que está como virgen, ¿viste? Al no tener ninguna referencia a nada, tenés la hoja en blanco. Total. Cualquier cosa que pase te va a sumar información a eso. Vos estás en cero. Por eso es lo interesante, que por ahí no toma más tiempo entrar a la gente en la oscuridad. Claro. Sería más fácil que entre con la luz prendida y después apagar. Hace un operativo muy interesante, es muy encontrarlo la vuelta. Sí, también es un acto, ahora que lo pienso, es un gran acto de confianza. Sí, ¿no? Mucha gente no se lo aguanta. Pasa mucho que, o sea, no te digo que es la norma, pero una de cada 400 personas no se lo aguanta. ¿Y qué hace?
pide Pide salir. salir. Y yo ya me convertí en el experto en convencer a los que quieren salir. Te lo juro. Sí, No lo charlamos. Che, esto, pero quieren sí. salir y después no salen. No, por ahí quieren salir. O salen y quieren mientras entrar. yo los voy sacando, les cuento todo, les cuento que es una experiencia, en realidad, que es una obra de teatro, que no va a pasar nada, que ellos nos quieran, que. Y bueno, y en el medio somos un grupo de trabajo que está muy atento a la seguridad de los cuerpos, a los nuestros y a los de los espectadores, ¿viste? Porque de repente si estás en la oscuridad y pasa alguien corriendo y te choca, no es una linda experiencia. Sí, sí. Porque es una sorpresa, porque es algo que te pasó de repente, pero fea. Sí. Entonces estamos muy atentos al que el espectador esté cómodo, esté tranquilo. Y bueno, entonces trato de explicarles todo eso y a la vez le digo que si ellos precisan algo durante la función, siempre va a haber uno de nosotros que está capacitado para llegar rápido y acompañarlo rápido afuera o para asistirlo en cualquier cuestión. Y bueno, tengo una speech así de convencer a la gente bastante armado que siempre se lo digo y generalmente la gente se queda y a la salida me dice, ay, ¿quién es Facundo? Oh, vos, pues gracias. Sí, pero hay veces que sí, que la gente pide salir, ¿no? Que tiene que ver con el control, con no saber, claro, con no poder controlar. Pasa mucho. Es un miedo, Sí. literalmente. Sí, Es de algo no saber lo que desconocido. hay, lo Sí, desconocido. Claro. Escúchame chicos, las partes musicales, o también el diseño sonoro, ¿ustedes colaboran con algún compositor, músico, o también es parte de ustedes esa parte? Valga la redundancia. Y El trabajo. hasta el momento lo que venimos haciendo es, hay personas que trabajan dentro del teatro que son técnicas, o sea, sonidistas que trabajan en mezcla y en masterización y demás. O sea, armar las pistas que eligen, digamos. Sí, y Pero eso, música preexistente. sí, eso por un lado. Y por otro, hay, bueno, está el maestro y hay músicos que trabajan dentro del teatro. ¿El maestro? El maestro Carlos Cabrera es un pianista concertista de la Banda Sinfónica de Ciegos, que básicamente es un ejecutante, no es compositor, pero siempre trabajamos como desde un lugar artístico. Por ejemplo, en el caso mío, esto está bueno hacerlo así, y se reproducen ciertos elementos y se van creando. Después hay otras producciones que se han ido creando ad hoc, o sea, para el espectáculo de parte de músicos que trabajan dentro del teatro también. Que son el caso de Lucas, por ejemplo. Sí, a la vez eso, trabajamos con músicos y con ingenieros o técnicos Con ingenieros de sonido. que son músicos también. Claro, que justamente son músicos, pero sí, que en un principio por ahí han sido gente, como en el caso de Nico Álvarez, que Que llevó es productor musical. una tecnología nueva a esto de la binauralidad. Bueno, listo, vos tenés la tecnología, nosotros tenemos la idea, tenemos que trabajar juntos porque tenemos que congeniar esto. Claro. O no sé, lo del Dolby, con los parlantes en el techo. Listo, ahora tenemos los parlantes en el techo. Bueno, para manejarlo necesitamos que Nico trabaje con nosotros. Entonces es eso, en principio es una propuesta para una cuestión que se prueba, que sirve y que bueno, que generalmente se sigue desarrollando y ahí también es parte del crecimiento que está teniendo el teatro. Por ejemplo, o sea, ahora hoy estrenamos un ciclo de música donde es un ciclo de cantoras en la oscuridad, que lo habíamos hecho en otro momento en la prehistoria del teatro ciego. Y por ejemplo, convocamos a alguna cantante, por ejemplo, hoy está la Charo Guarín, que es de Tonolec, entonces es solista, trabajó en Tonolec y ahora está como solista haciendo su propio repertorio. Pero por ejemplo, ella vino y propuso, y nosotros lo que hicimos fue, por un lado, de construir la parte musical de ella, o sea, por ejemplo, agarramos los masters y deconstruimos toda la parte, digamos, de la pista que estaba comprimida para que vos la puedas escuchar en estéreo, la sacamos tipo rama por todos los parlantes, hicimos esta cosa más de 360 y después hubo en el ensayo un ida y vuelta con ella acerca de, che, y acá si metemos este efecto y siento este olor y si de golpe llueve y hay viento, entonces hay una cuestión más de, básicamente lo que termina siendo el teatro es una plataforma, es como vos estás básicamente como el Capitán Beto tocando los botones de la nave espacial, pero está por un lado el que toca los botones y por otro lado está la nave espacial. O sea, nosotros tenemos como todas esas herramientas y se generan diálogos muy interesantes con los artistas, sobre todo cuando pasa esto, por ejemplo, no sé, que venga un artista que está acostumbrado a trabajar, obviamente que no es cualquiera, ¿viste? Tiene que ser alguien que esté en esa búsqueda, que le interese explorar lo sonoro, porque hay otros que no, que por ahí se quedan con lo cuadrado y
y no lo saques de ese, Y ese también lugar. está bien, ¿eh? Sí, bancamos obvio. a eso. Sí, pero Pues tiene que haber un interés en ese tipo de estética donde evidentemente no se va a ver. Es fundamental. y, por ejemplo, te cuento una anécdota. Nosotros trabajamos durante prácticamente un año en un show con un grupo de rock que se llama Las Pastillas del Abuelo, que es una banda de rock muy así barrial, que digamos no lo podrías encuadrar dentro de un espectáculo de teatro ciego. Sin embargo, ellos hicieron con nosotros una ópera rock donde nosotros trabajamos toda una parte sensorial y con un sistema de sonido envolvente dentro de un recital de rock, y la banda tocaba atrás de una cortina con luces muy pequeñas que no se veía absolutamente nada, el público no veía, estaba en la oscuridad, y ellos tocando así muy con los in-ear, o sea, y era la banda tocando en vivo y nosotros haciendo la historia de una persona que era Ringo Bonavent, un boxeador, y eran 13 temas que contaban desde que él nacía hasta que moría. Cada tema era una escena teatral. Entonces era en la época cuando la madre cocinaba, nosotros de golpe entre el público había alguien cortando cebolla, otro haciendo salsa, otro gritando, no sé qué, era aparte medio italiano porque Ringo Bonavent, entonces era toda una cosa muy así, muy sensorial, y sin embargo nosotros lo que hicimos fue una comunión entre la propuesta musical y nosotros como que lo teatralizamos desde Teatro Ciego. Entonces fue también una experiencia como re loca. Che, ¿ensayan a oscuras? Algunas partes sí, otras partes no. Bueno, sí, en mi caso sí, porque yo lo veo, claramente, obvio, ¿no? No, Bueno, ya todas ciegas. claro, sí. Bueno, y todos también, los que son ciegos, Sí. evidentemente. Evidentemente sí, pero hay algunas cuestiones de disposición de la sala que se tienen que ver, sobre todo los chicos que ven, y los que no ven también, porque hay algunas cuestiones que tenés que preguntar, que tenés que comprender el espacio para esta cuestión, más que nada, no tanto de lo escénico, sino del cuidar al espectador. Sí. ¿Entendés? Al actuar entre la gente, por ahí pasás muy cerca de la gente, con un elemento que si golpeas a alguien, puede ser casi una tragedia, pero por eso hacemos mucho hincapié en la seguridad de todos los cuerpos, los nuestros, los de nuestros compañeros y los del público también. A ver, la verdad, ¿nadie ve de ustedes durante los espectáculos? No, porque primero, realmente, si yo una vez, por ejemplo, probé. Perdón, ¿cómo me...? Yo probé, ¿cómo sí, en agua, en el vaso, a oscuridad? Mira, yo digo, eso es fácil, es fácil. decir, Después yo te en la casa. Sí. Sí, pero en medio, con 80 personas... Mira, la oscuridad, o sea, yo te digo, yo probé ver, o sea, trabajar con luz. O sea, me puse, una vez había un chabón que tenía esos lentes, viste, que vos ves como los lentes del soldado. Te juro, lo pensé, Bueno, digo, capaz que es alguno tiene horrible, eso. es totalmente inoperante, no se puede. No ven. Porque primero no ves, porque te ves con aumento. Sí. Segundo, hay una cuestión de la velocidad que es muy loco, porque vos en la oscuridad, al no ver, sos más rápido. No sé cómo explicarte. Es como que... Menos distracciones. No, es como que, a ver, ¿qué es lo que pasa todo el tiempo? ¿Viste que dice la mano más rápido que el ojo? Bueno, es real. O sea, vos cuando estás jugando al fútbol no tenés que ver la pelota para patear. Vos entendés que viene por ahí y le pegás. O sea, hay una cuestión más como intuitiva del cuerpo y de las terminales nerviosas que tendríamos que verlo con un psiquiatra, no sé. Pero realmente, al estar en la oscuridad, lo que pasa, nosotros trabajamos en equipo, ciegos y personas que ven, por dos motivos. Porque el que ve tiene como esta cuestión de la memoria visual y le sirve también al ciego porque tiene una cuestión más de... como de... el espacio lo determinás rápidamente, y después hay una cuestión muy importante que tiene que ver con la seguridad, que se prende una luz o se prende un celular o hay algo relacionado con la falta de oscuridad, tiene que haber alguien que vea. Y después el tema de esta cuestión de que nos nutrimos también de los paradigmas, de que es como una identidad que ha adquirido Teatro Ciego, de que yo no siento que son iguales los espectáculos, no sé si a usted pasa, Facu, pero a mí sí, que cuando armas un elenco con todas personas que ven, no es la misma forma de trabajar, yo lo siento distinto, no sé. Que todo, también el director, todo. Sí, nosotros tenemos espectáculos donde hemos incursionado en shows donde solamente había personas con vista, y no es lo mismo, no sé.
Y sí, seguro. No. Nosotros trabajamos integrando elencos de forma tal de que no existe una diferencia real entre el ciego y no ciego, pero se complementan todo el tiempo. Y el tema de ver en la oscuridad. Yo, por ejemplo, siento que me ha pasado que la cuestión actoral también termina siendo, en cierta medida, cuando uno, si vos te pones a pensar y lo empezás a transitar, independientemente de que haya o no haya luz, el hecho de actuar es introspectivo también. Vos no estás mirando al espectador ni mirando la escena, vos estás muy, muy para adentro. O sea, cuando realmente hizo carne el personaje en vos, está dentro tuyo. Entonces hay una cuestión de que la oscuridad es como una especie de droga para actuar, no sé, te libera, porque vos estás totalmente sacado del contexto del teatro y estás en un lugar que es totalmente teatral, estás en la escena misma, podés vivir el acto. O sea, yo sentía, por ejemplo, cuando en un momento me tocó padecer todos los fines de semana actuar, pero era muy, muy interesante porque yo sentí esa energía de bueno, vos lo hemos hablado varias veces, es como que en la oscuridad te pasa mucho con la impro. Yo hice mucho improvisación, teatro de improvisación. Hay una cuestión animal del público, la masa, que no es el de la persona, pasa en los recitales, con la música pasa más porque es más directa la comunicación, que hay como una energía, que no sé cómo llamarla, que se siente, es como una especie de burbuja, ¿no? Que hay que trabajarla con mucho cuidado, pero como que va flotando y en algún momento se puede pinchar. En el clown le dicen el hilo rojo. Esta cosa de sentir que en la oscuridad eso, si se logra, es maravilloso, porque no hay limitación, no hay distracción. El espectador está totalmente compenetrado con la escena y no se distrae con que sonó un celular, con que abrir una puerta o alguien agarró un caramelito, esas cosas que te dicen. O yo mismo, a veces voy al teatro y yo, como trabajo en producción, estoy todo el tiempo, mirá las luces, qué marcas eran los pasantes, mirá, están ahí, cómo iluminaron, sí, un par ahí, mirá cómo le puso, que viene, Estoy capaz que la mitad de la obra pensando en la parte de cómo armaron la obra y no me concentro en la obra en sí. Bueno, acá no pasa. No, bueno, a mí me pasa eso con la obra de teatro ciego. Sí. Bueno, ahí también, por eso. Cuando terminó, los dos espectáculos terminaron, que se enciende la luz para salir. Me acuerdo que en este cortito espacio me la pasé tratando de ver cuántos parlantes hay, qué tipo de parlantes son, cómo lo colgaron con seguridad, etcétera. Pero como que hay que irse, bueno, hay que irse. Te quedaste. Quería preguntarle una cosa. Una de las cuestiones que más me sorprendió de los dos espectáculos que vi, uno el del gourmet, donde se come también, y el del magia. Es impresionante, es algo que yo nunca logré en el teatro audiovisual, llamándolo. Es muy, muy impresionante el nivel de calidad de sonido de la parte técnica, pero también de poética y de ensamble entre lo que es grabado, lo que hacen, los ruidos, sonidos que hacen de veras durante el espectáculo, las voces, todo. Es decir, por lo menos en las funciones que yo escuché, me impresionó mucho el nivel de calidad que lograron entre estos elementos tan distintos entre sí. Lo digo también para quien escucha y ve esta entrevista, no piense al teatro ciego, tienen un equipo de la hostia, una millonada, y las grabaciones son súper. No, no es solo eso. No. Realmente, ¿cómo lograron llegar ahí? ¿Me pueden contar un poco? Es decir, ¿cómo lo trabajan esta medida, este equilibrio entre informaciones sonoras tan distintas entre sí, pero que conviven en esos espectáculos todo el tiempo? De eso justo veníamos hablando, y con vos también veníamos hablando, de que tenés que entender la oscuridad para... Yo siempre digo, yo uso mucha terminología futbolera con los chicos cuando tengo que dar algún ejemplo, ¿no? Y uso mucho tipo que no se nos caiga la pelota. O mantener la armonía, ¿entendés? Y eso se logra, yo creo, transitando la oscuridad o estando acostumbrado a no nutrirte de la vista, ¿entendés? Entonces a vos por ahí te es más sorprendente porque eso, de repente entras a un lugar que no ves y decís, ¿a qué vine acá? Esto va a ser cualquiera, o ¿cómo van a ser? Pero para nosotros que ya estamos más acostumbrados, por ahí es parte de eso, de un ritmo, de que todo tenga, de que toda la información, yo siempre hablo de información,
¿no? Ya sea sonora, textual o como sea, de que toda la información vaya cayendo en su momento, ¿viste? Porque es eso, si se te cae la pelota en la oscuridad, empieza el primer bostezo. Y cuando uno te bosteza en la oscuridad, me quiero matar, porque es el celular que se te prendió en otro celular, en otra obra. No sé, vos estás viendo una obra de teatro y se te prendió, sonó un celular y ya te sacó lo que estaban hablando recién. Sí, lo perdiste. De repente te bosteza a alguien y no sé qué le pasará al resto de los espectadores, pero a mí me pasa tipo, no, ya todos lo escucharon, ya todos se dieron cuenta que se me cayó la pelota. Entonces estamos como muy atentos al ritmo, que en sí no sé bien yo cómo explicarlo, porque en mí es una cuestión cotidiana. También hay una cuestión del realismo que pasa, digamos, muchas cosas han ido surgiendo, muchas cosas ya están inventadas, que tienen que ver con el radioteatro, con cuestiones que ya, sí, tal cual, antes que el radioteatro antiguo, digamos, que se utilizaban elementos orgánicos para generar esos ruidos. Sí, pero perdón, yo espectador de radioteatro recibo una grabación. Claro, exactamente. Este es el tema. Sí, exactamente. En nuestro teatro no pasa eso. No, eso es lo que vos decís es muy real. Porque vos estás haciéndolo en vivo. Y eso es lo lindo, por eso yo siempre remarco que no tenemos nada que ver con el radioteatro, si bien trabajamos con un lenguaje no visual, porque lo que pasa en vivo. Y el vivo tiene lo rico que tiene el teatro, que es algo que sucede efímeramente. No se puede volver a hacer de nuevo ni repetir, siempre suena distinto. Y está un otro que es el cuerpo también, que es el espectador. Nosotros, si bien yo te decía la cuestión tecnológica, para mí, por más que la tecnología evolucione infinitamente, siempre le gana al mejor parlante del mundo algo hecho en vivo. Entonces nosotros lo que hacemos por lo general para lograr esa realidad, que obviamente es una realidad teatral, no es real, sino que es verosímil, es, a ver, ¿dónde está el personaje? En una cocina. Bueno, y eso es lo que por ahí no pasa con el teatro tradicional, porque muchas veces dicen, no sé, está en una cocina, bueno, ¿y por qué no hay olor? Por ejemplo, si está cocinando, ¿por qué no? Si se puede hacer. ¿Qué pasa con el teatro? ¿Por qué? Aparte el teatro tiene tan pocos recursos. Y digo, porque es la verdad, no es el cine. Y digo, y hacer eso tan fácil, y por ahí a lo mejor teatralmente o metafóricamente suma tanto un olor. O por ejemplo, a veces yo me pasa que veo actuaciones que vos decís, uy, está buenísimo, pero no está haciendo, qué sé yo, no sé, hay muchas veces que hay escenas de cocina, por decir la cocina, ¿no? Y la actriz está revolviendo un guiso y está, viste que está haciendo o sea, claro, digo, claro, está bueno, pero muchas veces, incluso actualmente no se percibe, ni el director ni el público lo percibe, porque a lo mejor incluso hay una intención dramática de por qué. Pero si eso, por ejemplo, o se musicalizara, digo, ad hoc, o sea, hacerlo, che, mira, si vos haces un pulso y el otro, o se hiciera con cierto ritmo, esa sonoridad adquiriría un peso dramático que por ahí es un recurso que en ese momento no se está viendo, no se está trabajando. Todas esas cuestiones sonoras muchas veces en la escena teatral general se pierden. Nosotros lo que estamos haciendo todo el tiempo es, como además de pocos recursos teatrales, le saltamos la cuestión de la imagen, todavía tenemos menos recursos. Entonces, prácticamente estamos como ya desnudos, digamos, nos sacamos la ropa. Entonces, si no hacemos algo con eso, ya directamente no te queda obra. Entonces, el relato que todo teatro tiene, el texto, tiene que sí o sí estar apoyado con una escenografía, como decía Facundo, sonora. Y esa escenografía nosotros la trabajamos muy conscientemente. Lo que yo creo que pasa en el teatro tradicional, y que creo que a vos te debe pasar, es que lo sonoro siempre queda relegado como un tercer o cuarto puesto. Y nunca nadie, o por lo menos yo no siento que se hable en general en la academia de que el teatro no deja de ser una experiencia sensorial, más allá de la cuestión racional de que el mensaje y el texto que te están transmitiendo es lo más importante, por decirlo de alguna forma, pero te lo están diciendo y te lo están contando y vos lo estás percibiendo, indefectiblemente lo percibís con tus sentidos, ya sea con el oído, ya sea con el tacto, ya sea con el olfato,
estás hasta con el gusto. Sí, Eso sí, sucede, digamos. Y no siento que en las corrientes teatrales a nivel mundial lo que ha sucedido es que vos tenés como dos caminos. Por un lado, la superposición de imágenes y tecnología en cierto teatro donde todo es pantalla, donde todo es imagen, donde todo es tecnología, fuego artificial y demás, y después despojarlo totalmente de cualquier estímulo visual, el actor. Pero ese actor no deja de poder crear con su cuerpo cierta sonoridad o cierta sensorialidad que siento que no digo que no se haga, pero siento que no está como en la primera plana, ¿no? Es como que siempre es algo que está como subterráneo. Y me parece que hay una riqueza ahí que no se está pudiendo explotar y que es muy barato de hacer. Muchas veces uno piensa en, no sé, por ahí a lo mejor, yo no sé si hasta qué punto es una decisión artística de la dirección o del dramaturgo que no haya estímulos no visuales en la obra, o es simplemente una cuestión de un paradigma donde nosotros nos dejamos llevar porque estamos acostumbrados a percibir el mundo con los ojos. No, te entiendo. Igual en el caso del teatro tradicional, entre comillas, yo creo que realmente hay una negación por parte de muchos directores, no todos, pero muchos directores, por no saber. Exactamente. Por no saber cómo funcionan ciertas cuestiones poética, metafórica, de lenguaje o de accesibilidad, de herramientas sonoras. Entonces, al no saber, ¿quién se tira a la pileta? Si no estás seguro de si hay agua o no. Es un tema. Chicos, el teatro ciego tiene relación también, por ejemplo, con autores también clásicos, por ejemplo. ¿Transitaron algún autor? Bueno, sí, en el caso de Roberto Art, que fue una de las primeras experiencias que se hizo, y nosotros tuvimos... ¿Qué obra era? La Isla Desierta. Nosotros, Claro. es una obra que empezamos en el 2001 con Gerardo Bentati, que es otro de los fundadores del teatro, a trabajar este texto, que es una adaptación de Roberto Art. Nosotros después, en el 2008, cuando abrimos el teatro, nos separamos, quedó La Isla Desierta por un lado y en la compañía de teatro sigo por otro. Ah, mira. Pero Que el elenco de la isla quedó... claro, sí, nosotros en realidad no todo el elenco, la mayoría quedó con... como todos los grupos, viste, que hay un movimiento que termina uno queriendo ir para un lado y otro queriendo ir para el otro. Nosotros armamos una compañía total y absolutamente independiente en una sala que era nuestra. En el caso de la experiencia que empezó en el 2001, estábamos como en el paraguas de otra sala de teatro y nosotros decidimos como corrernos de ahí, y por eso se dividió el grupo en dos. Unos decidieron quedarse como más dentro del formato que ya venían trabajando tradicional, y nosotros lo que tratamos de hacer es salir un poco del camino que ya veníamos transitando y experimentar otras cosas más por este lado. La experiencia que yo tuve a nivel personal con los autores clásicos es que es más difícil adaptar un clásico a la oscuridad que armar algo de cero, inspirado por ahí en un clásico. A mí me pasó eso. Sí, también se hizo, vas haciendo lo de Fontana Rosa. Fontana Rosa también. Una adaptación de Inoue Pereira. El tema es que claramente, volvemos al mismo, tenés que transitar la oscuridad como para comprenderla, y en principio también para ver, porque por ahí hay cuestiones que las podés profundizar más, o cuestiones que no da para tanto, no vale la pena tanto adaptarlas. Entonces por ahí es mucho más fácil trabajar con productos ya pensados para la oscuridad, en la experiencia que tenemos, que andar adaptando y todo. Por ahí en la escuela del teatro en algún momento hemos hecho alguna escena de Shakespeare, hemos hecho cosas de Molière, pero más a modo de pasadas en una escuela, ¿viste? Nada... Sí, que no digo que no se pueda hacer, ¿eh? Sí. Nosotros por ahí no fuimos por ahí como que... Claro. Justo quería hablar de la escuela. ¿Cómo funciona esto? Bueno, ahora... ¿Es una escuela para todos? ¿Para ciegos? ¿Para no ciegos? Mira, nosotros, por un contexto que nos excede a nivel país, este año no estamos con el proyecto de la escuela, pero los 10 años que tuvimos con el teatro, porque el proyecto de la escuela es 100%. Nosotros somos un teatro independiente, 100%. O sea, eso es una... Entonces no tenemos... todos los proyectos que hacemos no tienen algún tipo de anclaje de subsidio. ¿A ninguno?
nosotros tenemos subsidio, recibimos como todas las salas de teatro, Como pero salas. representa más o menos el 20%, ponele, de lo que necesitamos para funcionar. No más que eso. Entonces, el año pasado tuvimos la experiencia, el anterior también, desde que empezamos prácticamente. Este año decidimos no continuar por una cuestión pura y exclusivamente económica, que nosotros pagamos los sueldos de los profesores desde el teatro y demás, y no daba para hacerlo, no hace falta que lo explique. Sí, son La ola de todo, que ya es bien conocida por todos. Pero bueno, básicamente lo que nosotros hicimos siempre es formar actores dentro del teatro. O sea, la mayoría, en realidad, no sé, todos los actores que trabajan casi en el teatro. Es decir, exclusivamente actores, es decir, estaba apuntada la pedagogía a actores. No necesariamente, todos okay. los que trabajan actúan, los músicos también. Okay. O sea, sí, los la músicos... pedagogía estaba apuntada a la actuación. Sí. Okay. Sí, a la actuación porque eran clases de teatro, si se quiere, pero podían no ser actores. De hecho, podían ser músicos. Músicos, sí. Claro, sí, Okay, y un montón Vale, de... claro. Un montón de personas que entraron por hobby, viste que hay mucha gente que también va al teatro porque tiene ganas de ir al teatro, Sí, a clases de totalmente. teatro, que está buenísimo y bueno, o sea, han terminado trabajando con nosotros también, pero bueno, es como cualquier cualquier clase que uno va a ver qué pasa y después se termina enamorando de eso y convirtiéndolo en su oficio o en su profesión. Hay mucho de nosotros, por lo general, trabajamos bastante, digamos, horizontalmente en relación a la creación del show y la obra en sí es muy compartida en cuanto a todas las personas. No hay esta cosa de el ego del actor, ¿viste? De uno es protagonista, o sea, existe eso, pero todos los que trabajan cumplen una función que tiene que ver con la actuación, con lo sonoro y con lo técnico. Desde un mecanismo, hay una cocina detrás. Sí, el actor a lo mejor puede estar actuando y de golpe está haciendo un sonido al mismo tiempo, en determinado momento, con otro. Tiene que entrar gente. O trabaja con el público. Claro. Hay como muchas... Entonces, básicamente lo que nosotros trabajamos más que nada es el tema técnico en relación a lo que es la formación de los actores. Sí, también es desafiante Sí, esa parte para sí, ustedes. sí. Realmente es... Y después la parte actoral es como para nosotros es lo más fácil de resolver. Porque muchas veces encontramos a la persona con su registro vocal y demás que va para ese personaje, y como en general trabajamos con el realismo, si la voz da y se trabaja después actoralmente, es más fácil laburar el actor que la persona actora de teatro ciego, porque no todos los buenos actores son buenos actores de teatro ciego, porque a veces vos tenés una persona que es un crack para actuar, pero no se puede mover en la oscuridad, no tiene miedos y cosas más que no las puedes romper, ¿no? Por más que labures 2 años con esa persona, tiene una habilidad. Es como lo que decías vos del fútbol. Hay gente que juega bien al fútbol y hay gente que no juega al fútbol, entonces no lo puede. Es como si le atarras las manos. Sí. No, o a la vez también tienen sus recursos muy visuales. Sí. ¿No? Tipo, si hay alguien que ya sabe que mira a cámara y Sí. ya entró, y acá tenés otros recursos. Claro. Que los tenés que descubrir y por ahí nunca los tengas, digo, qué sé yo. Claro. No tenés que ser un excelente actor de teatro para funcionar bien en teatro ciego y a la inversa. Pero también pasa con los buenos actores de tele que de repente van al teatro convencional y hacen agua, o un gran actor de teatro que en la tele, o sea, cada formato tiene su... Sí, chicos, para ustedes el boca en boca es fundamental, porque no pueden hacer el video de la obra o el trailer. Claro. Entonces es un boca en boca puro y crudo. Sí. También es interesante eso, ¿no? Porque eso del trailer de la obra de teatro, ya el concepto es tremendo, pero entiendo que por cuestiones de llegada o llegar uno transite eso. Ustedes es imposible. Es muy gracioso como la gente cuenta el teatro ciego. Porque nos enteramos de cosas, ¿viste? Como, sí, la que te tiran agua. Claro, pero esa es muy buena, esa del agua, sí. Porque es simpática y tampoco invade, pero sí te llega. Pero es como muy gracioso como la gente lo cuenta, ¿viste? O sea, es como...
Pero bueno, sí, pasa todo boca a boca en Teatro Ciego. Nosotros tenemos... y las redes sociales ayudan mucho, porque ahora hay un clic a clic, porque es como que uno comparte en las redes la obra y es ese boca a boca de, che, vayan a ver esta obra porque me encantó, o suben algo, viste, a redes. Eso es un boca a boca también, ¿no? Pero eso pasa todo el tiempo. Che, muchas gracias, chicos, realmente. Muy nutritiva conversación. Muchas gracias. Como siempre, abajo el link del Teatro Ciego para que lo busquen y vean, entre comillas, lo que hacen. Solo en Buenos Aires. En todo el país. Bueno, en todo el país. Nace en Buenos Aires, pero... Chao, muchas gracias. Gracias a vos por invitarme.